Noches, muy buenas noches a todos los participantes, así como también a las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live. Tengan cada uno de ustedes una bienvenida cordial a este curso, que en este caso es la última sesión, ¿no? Y el tema que nos ha convocado para el día de hoy es sobre algunos aspectos que están relacionados con la teoría de la impugnación, pero específicamente en la nueva ley procesal del trabajo. Bien, amigos, también no está más decir que hago extensivo la invitación a cada uno de ustedes para que puedan, si gustan, formular sus preguntas respecto al tema que vamos a desarrollar a través del chat, o que también pueden hacerlo levantando la manita. Bien, me voy a permitir compartir las diapositivas, de modo que podamos tener un orden. Bien, amigos, el día de hoy, como hemos señalado y hemos lanzado el tema que vamos a desarrollar, es referido a los medios impugnatorios en la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Que dicho sea de paso, tiene eh, son las mismas instituciones que están reguladas en nuestro Código Procesal Civil. Sin embargo, hay algunas peculiaridades propias de la nueva Ley Procesal del Trabajo que vamos a desarrollar en el transcurso de esta sesión. Y como sabremos, no sé si algunos se han preguntado, ¿no? ¿Qué se hace cuando te notifican una sentencia que para determinada posición, obviamente jurídica, ¿no? Esta pues adolece de vicios que pueden causar la nulidad, o que por ejemplo no se ha realizado un adecuado análisis respecto de la interpretación de la norma, o que también no se ha valorado adecuadamente los medios probatorios, ya sea porque no ha habido una valoración conjunta, o se han omitido en valorar
ya estamos. Con las disculpas del caso, doctores, hemos tenido un problema con el fluido eléctrico, pero ya estamos nuevamente. Bien. Retomando las diapositivas, señalábamos pues que muchas veces, sobre todo las personas que se dedican al campo de la defensa, ¿no? Nos hemos dado pues con la grata sorpresa de que nos notifican una sentencia con la cual uno no está de acuerdo, ¿no? O bien puede estar de acuerdo con la postura del juez de primer grado, primera instancia, y la parte contraria no estará de acuerdo con esa posición, y justo cuando uno revisa la sentencia, pues se advierte que muchas veces no adolecen de vicios, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser por diversos motivos, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de valoración de medios probatorios, y del análisis propiamente dicha de la sentencia, de razonamiento, para que puedan, en este caso, determinar a una conclusión válida, ¿no? Entonces, tenemos pues diferentes supuestos en las cuales podríamos sustentar justamente esa postura de no estar de acuerdo con lo resuelto en una sentencia, ¿no? Recordarán que habíamos expuesto de que el proceso, pues como tal, tiene por finalidad hacer efectivos los derechos fundamentales, ¿no? Actúa o, eh, en este caso, actúa como un proceso, como un instrumento, y que tiene por finalidad y su objeto central es justamente la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, dentro de todo un proceso, también igualmente no es un proceso dialéctico en la cual se presentarán determinadas posturas, con la finalidad pues de que en este caso determinada litis pueda someterse a una controversia, y un tercero, en este caso, quien es el llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, tenemos todo el proceso en la cual pues se iniciará con la etapa postulatoria, y tendremos esta etapa postulatoria respecto a la demanda, tendremos una tesis, luego al momento en que se presenta la absolución de la demanda será una antítesis, para que finalmente se emita una sentencia que será la tesis, ¿no? Pero decimos que es un proceso dialéctico en el sentido de que justamente la resolución judicial que habría declarado el derecho, ¿no?, de lo que se está discutiéndose, eh, también puede ser que en estos casos ninguna de las partes esté de acuerdo, ¿no? O puede estar de acuerdo sobre un determinado extremo, totalmente, parcialmente, ¿no? A depender de las pretensiones que se han planteado. Entonces, estas resoluciones judiciales que son emitidas, ¿no?, y sobre todo las que deciden sobre el final del proceso, pues están sujetas, en este caso, a que uno, en ejercicio del derecho a la pluralidad de instancias,
pueda, ¿no?, a través de un recurso impugnatorio, elevar a un superior inmediato, a efectos de que esta resolución judicial pueda ser revisada, ¿no?, de acuerdo a los agravios que se han expuesto en el recurso de apelación, y luego después se analizará pues de que si efectivamente el juez de primer grado, ¿no?, habría en este caso, no habría valorado un medio probatorio que tenía incidencia, por ejemplo, en el resultado del proceso, ¿no?, o que tenía relación directa, por ejemplo, con la teoría del caso de la parte que está recurriendo esta resolución. Entonces, estaremos en varios supuestos, ¿no? ¿Y quién nos va a dar o cuál va a ser el mecanismo sobre el cual va a poderse, en este caso, recurrir estas resoluciones judiciales antes que tengan la calidad de firme? Justamente serán pues aquellos medios impugnatorios, ¿no? Los famosos, en este caso, que podríamos clasificarlo en un grupo, que son los remedios, y el otro, que son los recursos, ¿no? Entonces, estos medios impugnatorios, y más propiamente la teoría de la impugnación, justamente se sustenta en ello, ¿no? De que el juez, si bien es cierto, tiene todas las potestades y tiene la competencia y las atribuciones de poder resolver un conflicto jurídico que ha sido sometido a su competencia, sin embargo, no deja de ser una persona humana, ¿no? Las sentencias pueden contener errores, ¿no? Entonces, y los errores ya hemos señalado, ¿no? Son numerosos los errores que pueden ser, pues, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, por ejemplo, de que no se haya interpretado correctamente la norma que se ha aplicado para resolver el caso, sin que ésta haya sido analizada, por ejemplo, a la luz de una norma supralegal, ¿no? O también puede darse el caso de que esta resolución judicial haya sido fundada, pero sobre la base de un medio probatorio solo de una de las partes, ¿no?, sin que se haya valorado, por ejemplo, en este caso los medios probatorios que eran pertinentes para resolver justamente el punto central de la controversia, ¿no? Entonces habrán pues infinidad de supuestos en las cuales puede en este caso, ¿no?, incurrir una resolución judicial, ¿no?, y justamente pues esta podrá ser recurrida ante un superior jerárquico a efectos de que pueda ser revisada, ¿no?, con mejor criterio, con mayor razonamiento, como dicen algunos, ¿no?, porque se entiende, por ejemplo, de que si una resolución judicial es emitida por un juez especializado, ¿no?, esta al momento en que sea apelada va a tener competencia la sala. Y la sala laboral, pues, usualmente está compuesta por 3 magistrados, ¿no? 3 cabezas piensan mejor, ¿no? Y entonces podremos justamente recurrir a esta resolución con la cual no estamos de acuerdo, a efectos, pues, de que esta sala pueda revisar si en ese sentido, ¿no?, se habría incurrido en una malinterpretación, una deficiencia en los medios probatorios, y esto va a depender de los agravios que se van a exponer en el recurso de apelación. Entonces, amigos, tenemos el grupo de los remedios, por una parte, y luego después el otro grupo que son propiamente los recursos, ¿no? En el primer grupo tenemos pues la famosa oposición, también tenemos la tacha, la nulidad, la oposición, por ejemplo. Pensamos en una oposición cuando, ¿no?, en este caso, por ejemplo, no estamos de acuerdo con, usualmente atacan, en este caso, o cuestionan el contenido de los medios probatorios, ¿no?, o el ofertorio de los medios probatorios. La tacha igualmente, ¿no? Si se ha ofrecido un medio probatorio que es irregular,
¿no? Porque no habría sido, en este caso, fabricado, producido dentro de un procedimiento regular, o cuyo contenido, por ejemplo, contenga datos que no se condicen con la realidad o con la verdad, ¿no? Entonces, justamente frente a ese tipo de medios probatorios que han sido ofertados en el proceso, ¿no? Pueden ser objeto de una tacha, ¿no? Una tacha por falsedad de estos documentos. Y también tenemos pues la nulidad, ¿no? La nulidad usualmente lo que va a atacar es, o se va a interponer, formular contra ellos con aquellas actos procesales que están contenidas pues en un auto, ¿no? Entonces, estas nulidades van a ir contra estas resoluciones judiciales, por ejemplo, igualmente, ¿no? Bajo varios supuestos que podrían darse, por ejemplo, de que no se haya notificado correctamente o que hay una notificación, en este caso defectuosa, y que ha generado de que una de las partes procesales, por ejemplo, se le haya restringido el derecho de defensa, ¿no? Entonces, vertido eso, se podrá plantear pues una nulidad, ¿no? Luego después tenemos pues los recursos, ¿no? La reposición en primera instancia. La reposición usualmente pues se interpone contra los, en este caso contra los decretos, ¿no? Que puede darse por situaciones, por ejemplo, de un error en el trámite del expediente judicial. Luego también tenemos las aclaraciones o las correcciones, ¿no? En los supuestos en los cuales, por ejemplo, la resolución judicial contenga un error material. Y la aclaración funcionará, por ejemplo, cuando estemos frente a un concepto que sea ambiguo o dudoso, ¿no? O que, por ejemplo, no se haya determinado con precisión respecto a lo que se está ordenando en la resolución judicial, más aún cuando se va a disponer una obligación de hacer o de dar, ¿no? Entonces, puede haber pues una circunstancia de esa naturaleza, que esta resolución judicial sea ambigua, poco clara. Entonces podremos solicitar pues a través de esta institución de la aclaración que está contenida en el Código Procesal Civil, ¿no? Solicitar justamente ese extremo dudoso de la resolución judicial, ¿no? Cuáles son sus alcances o qué es lo que ha querido decir en este caso el magistrado. Luego, después de ello, también tenemos pues las famosas quejas de derecho, ¿no? Que usualmente proceden cuando por ejemplo, estemos en una situación en la cual el concesorio de un recurso de apelación se haya otorgado en un efecto diferente al establecido en la norma, ¿no? En esos casos, por ejemplo, independientemente de que podríamos plantear un recurso de nulidad, también podríamos plantear una queja de derecho, ¿no? Y luego ya tenemos las que son más utilizadas, ¿no? Porque son las que se pronuncian sobre el fondo y pueden concluir un proceso. Están pues la apelación y la casación. Y respecto a la oposición, también conocida, por ejemplo, como un remedio, ¿no? Y también como una cuestión probatoria, como les decíamos, ¿no? Frente, por ejemplo, a la exhibición de determinados documentos, nosotros como ejerciendo el derecho de defensa, podemos formular una oposición, ¿no? Es decir, porque podrían darse varios supuestos, ¿no? Si nos solicitan, por ejemplo, que se exhiba, pues, determinados documentos que tienen larga data, ¿no? Y sobre la cual ya ha excedido el plazo en el cual estoy obligada a custodiar esa documentación, entonces estaríamos pues frente a una situación que podría ser motivo para sustentar una oposición de esa naturaleza, ¿no? Entonces, pues, esta oposición podrá ir
justamente contra declaraciones de parte, exhibiciones, lo que les decía, las pericias también, una inspección judicial y los medios probatorios atípicos, ¿no? Y la finalidad obviamente va a ser pues de que estos medios probatorios no ingresen, no sean actuados y admitidos en el proceso y por ende no servirán pues de valoración o de, en este caso, de fundamentos para que se pueda emitir un fallo, ¿no? Entonces, el detalle aquí, por ejemplo, es que estas oposiciones, ¿no?, van a servir para cuestionar un medio probatorio. Entonces podremos cuestionar a través de la oposición, o sea, la exhibición, ¿no? Los documentos que están solicitando son de larga data, ¿no? Nos han pedido que presentemos de 1995, 1990, 1995. Entonces, ¿quién alberga pues toda esa documentación que además que para determinadas empresas pueden generar un sobrecosto para la empresa, ¿no? Y máxime cuando la ley establece un determinado tiempo, que me parece que es de 5 años. Entonces, podríamos sustentar muy bien, ¿no?, esta exhibición cuando se trata pues de esa naturaleza, la documentación. Declaraciones de parte también, ¿no? Puede ser pues que justamente la declaración de parte que se ha ofrecido, ¿no?, tenga tal vez interés en el resultado del proceso, ¿no? O puede darse otras situaciones que también van a servir de fundamento justamente para oponernos a la actuación de ese medio probatorio. La pericia, igualmente, ¿no? Puede servir de oposición y puede haber diferentes supuestos, ¿no? Va a depender de cada caso en concreto. Por ejemplo, podríamos estar frente a una pericia, ¿no?, que en este caso no guarda pues la metodología que de acuerdo al protocolo de la rama de la ciencia por la cual se regula, no estaría adecuadamente en este caso emitida, ¿no? O también podría darse pues que el perito que la ha suscrito no tiene habilitación, o pueden darse miles de supuestos, ¿no? O que por ejemplo se tenga que previamente se haya formulado, por ejemplo, se haya presentado una pericia que contradice a esta, ¿no? Entonces va a haber diferentes supuestos en los cuales se puede formular la oposición, va a depender de cada caso en concreto, de la pretensión que se está planteándose, ¿no? Y también las inspecciones judiciales, ¿no? Cuando, por ejemplo, su ofertorio no esté relacionado con lo que se va a discutir en el proceso, ¿no? Sería innecesario la actuación de un medio probatorio de esa naturaleza y podríamos como defensa formular una oposición. Entonces también podrán formularse pues contra los otros medios probatorios atípicos, ¿no? En la medida que estos, como digo, pueden darse supuestos de impertinencia, ¿no? Pueden darse supuestos de falsedad, pueden darse supuestos de que no exista una obligación ya establecida por la norma, ¿no? Entonces, haremos valer esta cuestión probatoria a través de una oposición. Luego también tenemos otra cuestión probatoria, o también llamada remedio, que en este caso su objeto es cuestionar la validez de determinados medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, podríamos tachar a un testigo. Si este testigo, por ejemplo, ¿no?, sea muy amigo, sea un familiar íntimo de la persona que está, en este caso, que es el justiciable, ¿no?, que ha accionado su derecho para que el órgano jurisdiccional lo tutele, ¿no? Pero sin embargo resulta pues que el testigo es la esposa, ¿no? Entonces, en esos casos, pues definitivamente va a haber un cierto interés en el resultado del proceso, ¿no? Porque si gana el demandante, también va a ganar la familia, entonces, por ahí también, entonces nos servirá nuestra cuestión probatoria a través de una tacha. Luego después tenemos la nulidad, ¿no? Y como ya hemos dicho, esta vez se va a interponer contra los actos procesales, ¿no? Usualmente pues estas que puedan estar contenidas en resoluciones
o no contenidas en resoluciones, o también las que puedan incluso estar contenidas en un decreto, pero hay una pronunciación sobre el fondo, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener en consideración otro aspecto, ¿no? Entonces, lo más importante va a ser justamente el contenido de la resolución judicial cuando, por ejemplo, esta haya sido tratada como un decreto, ¿no? Entonces, en estos supuestos, pues se podrá plantear justamente la nulidad, ¿no? Por ejemplo, no estamos de acuerdo, pues, con determinada intervención por parte del juzgador, ¿no? O de que no se haya emitido un medio probatorio que justamente iba a respaldar la teoría del caso de la parte que está ofreciendo. Entonces, se dará el caso de que puede, en este caso, nulificarse, impugnarse esa decisión del juzgador, ¿no? Luego, después, la reposición, ¿no? ¿Qué nos dice la reposición? La reposición, como ya la norma procesal civil también señala, ¿no? Que en este caso es de aplicación supletoria por el Código Procesal Civil, ¿no? Procede pues contra los decretos, ¿no? Con el propósito de que el juez las revoque, ¿no? Por ejemplo, podría darse una circunstancia en la cual se haya dispuesto un trámite interno, pero este trámite interno va a generar que el proceso, por ejemplo, demore más el tiempo de lo que está, ¿no? Entonces, en estas circunstancias podría muy bien formularse una reposición, ¿no? También podría darse otras circunstancias ya de carácter administrativo interno del órgano jurisdiccional dentro del despacho. A ver, me parece que el doctor Percy levantaba la manito. Adelante, doctor, buenas noches. Buenas noches. Le estoy haciendo una consulta. Por ejemplo, en un procedimiento, por ejemplo, cuando hay una audiencia de juzgamiento y el abogado no asiste por X motivos, bueno, y ahí el juez puede emitir una resolución indicando pues que, bueno, por inasistencia del abogado, se archiva el caso. Y ante eso, si archiva, por ejemplo, por la inasistencia de ese abogado, por no haber asistido, ¿se puede pedir la nulidad de esa resolución? ¿O qué remedio podría, o qué remedio, qué recurso podría impugnarse si el juzgador saca una resolución diciendo que, bueno, ya no va a archivar el caso porque no se ha ejecutado, se ha frustrado la audiencia, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bien, muy gracias por la pregunta, doctor Percy. Sí, en ese tipo de circunstancias, muy bien podría plantearse la nulidad, pero va a depender, pues, ¿no? De que si la inasistencia es injustificada y esta ha sido 2 veces en un proceso laboral, estamos en proceso laboral, ojo, lo que va a proceder es el abandono del proceso, ¿no? Entonces se va a archivarse el proceso, pero se puede apelar en la medida, pues, de que se haya justificado la inasistencia, ¿no? Entonces, frente a esa inasistencia, ¿qué se tiene que hacer? Solicitar una nueva reprogramación y justamente explicando, ¿no? Entonces, si hay circunstancias, muy bien, pues se puede apelar porque es una decisión injusta, ¿no? Porque la norma procesal te dice la inconcurrencia de 2 veces. Tiene que haber 2 inconcurrencias a la audiencia. Si hay circunstancias y hay una orden de archivo. Porque es lo que pretende la nueva ley procesal del trabajo, justamente pues de que estos procesos puedan tener un pronunciamiento a la celeridad bajo los principios de economía procesal,
concentración y todo ello, ¿no? Porque imagínense pues que las partes no asistan a la audiencia, más aún todavía es audiencia de juzgamiento, a la primera citación, segunda citación, tercera y hasta cuántas situaciones se podrían dar. Entonces, volveríamos a lo que anteriormente teníamos esos problemas, ¿no? Yo leí en esa parte, doctorita, que habla solamente de cuando inasisten los dos, pero no he leído, no he encontrado eso, cuando inasiste solamente una de las partes. Claro, cuando inasistan ambas partes, porque En si este caso, inasiste una de las partes igual se continúa con el proceso. Entonces, por ahí ya tienes el fundamento para apelar esa resolución de archivamiento. sería entonces una apelación, no una nulidad. No, nulidad tiene que ser, porque es un acto procesal que está resolviendo en este caso ya el fin del proceso, ¿no? Entonces tiene que ser una nulidad. ¿Apelación contra qué va? ¿Contra qué tipo de resoluciones judiciales? Cuando ponen fin al proceso. Ya. Ya. Las nulidades usualmente se plantean contra los actos procesales o llamadas resoluciones judiciales, por ejemplo, por afectación al debido proceso, ¿no? En este caso, como tú has planteado, ha inasistido una de las partes, debió continuar el proceso, ¿no? Pero para eso hay que revisar pues, si se ha dejado justamente el acta de inasistencia, ¿no? Entonces, si hay un acta de inasistencia de ambas partes, cambia la figura, pero por ahí va el tema de la nulidad contra esa resolución, porque justamente se está inaplicándose el debido proceso, no una apelación, porque las apelaciones van contra la sentencia. Bien, amigos, a ver, seguimos con el tema. Entonces, luego también tenemos las aclaraciones. ¿No? Como decíamos, pues es posible que el juez como persona humana, ¿no? Decíamos que puede incurrir en un error, pues, ¿no? Y puede haber un concepto que sea oscuro, dudoso, ¿no? Justamente expresado en uno de los fundamentos y que tiene incidencia en lo que se está resolviendo, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué es lo que ha dicho el juez? ¿Cómo se va a ejecutar esa resolución? ¿No? Entonces, se ha dicho pues de que se otorgue el derecho, pero no se ha dicho cuándo, desde cuándo vamos a hacer esa obligación de hacer, o la obligación de dar, desde cuándo. Entonces, habrá que en ese sentido, ¿no? Presentar pues nuestra aclaración a efectos de que pueda, en este caso, ¿no? Expresar a qué hacía referencia con ese término, ¿no? Otórguese, por ejemplo, ¿no? El derecho, pero no expresa desde qué momento, ¿no? Se otorga el derecho desde el momento que se ha originado la contingencia. Pero la contingencia, ¿qué? No sé cómo se entiende la contingencia, entonces, ¿desde qué momento no ha sido muy expreso? Sobre ese término, dudoso que justamente no entendemos, habría que presentar una aclaración. Luego también tenemos otro, pues, ¿no? Otro error en la cual puede suceder, ¿no? Errores materiales, no errores de otra naturaleza, ojo, errores materiales. ¿Y qué entendemos por un error material? ¿No? Un error material va a ser pues justamente un error de suma en una liquidación de beneficios sociales, por ejemplo, cuando se haya omitido, por ejemplo, un determinado número, o no se haya escrito correctamente los nombres, ¿no? Usualmente error material, ¿no? Error material, no sustancial. Entonces, el error material, pues, una vez que se subsane ese error, no va a cambiar la decisión. Entonces, hay que también que tener ojo acá, fino, en poder plantear una corrección, porque no con el objeto de presentar esta corrección vamos a pretender cambiar, pues, ¿no? Y si nos declaran improcedente, porque justamente la finalidad de la corrección es que se pueda corregir ese error, ¿no? Pero ese error no puede implicar un cambio sustancial en el contenido, ya sea de los fundamentos y peor todavía en la decisión de la resolución judicial.
Por ejemplo, hablamos de error material cuando estemos en un proceso de declaración, por ejemplo, ¿no? Declaración de paternidad, filiación, pero sucede pues cuando se emite el auto admisorio, no se escribe bien el nombre del padre biológico correctamente, de acuerdo a su DNI, ¿no? Entonces podremos solicitar en este caso a través de una corrección que se deba decir cuál sería lo correcto, ¿no? El nombre correcto. Más aún cuando se trata, todos sus documentos van a ir a RENIEC para que pueda registrarse, ¿no? En otro supuesto, por ejemplo, podría tratarse de los beneficios sociales, ¿no? Se hace la suma, todo en la resolución judicial o en esta resolución judicial de la pericia, que usualmente sucede, ¿no? Y el cálculo, los conceptos están correctamente, pero al final se ha omitido un cero, ¿no? Debió decir, por ejemplo, 100.000 soles, ¿no? Pero se le suprime uno de los ceros y se lee como 10.000 soles, ¿no? Pese pues que los conceptos que están arriba son 20.000, de 30.000, y de que tal suma podría ser 100.000, pero sin embargo esa supresión de ese cero se ha modificado. Entonces ahí podremos también establecer una corrección. Pero por ningún motivo, pues a través de una corrección podríamos solicitar, por ejemplo, ¿no? Para que nuevamente se calcule ese periodo, porque este periodo no se ha valorado adecuadamente, y además que en la sentencia, en la demanda, se habría solicitado desde enero y no desde junio, ¿no? No podría también funcionar este mecanismo. Entonces, estos son los tres, la reposición, la aclaración, la corrección, que también nos van a servir para poder, en este caso, en cada supuesto, no tener un beneficio frente a un concepto que es oscuro, en el caso de la aclaración, o sea, dudoso, a efectos de que el juzgador pueda emitir una nueva resolución y aclarar qué es lo que había dicho con esa palabra, ¿no? Que había incorporado. La reposición igualmente, ¿no? Puede darse pues de que se emitió un decreto, pero este decreto, por ejemplo, va a implicar una dilación en el proceso. Entonces, muy bien, también se puede, en este caso, plantear una reposición. Igualmente, una corrección, ¿no? Cuando ya habéis dicho en los supuestos, ¿no? Errores de naturaleza material, no puede ser sustancial, sino de plano improcedente. Bien. Luego después, que anteriormente, por ejemplo, ¿qué decía la ley procesal del trabajo y qué es lo que ahora se regula, en este caso en la nueva ley procesal del trabajo? En temas textuales hay una modificación, pero en temas sustanciales no hay ninguna diferencia, porque en estos casos, como hablamos pues de los medios impugnatorios, estos se regulan esencialmente por el Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, pero hay que hacer la aclaración que anteriormente en la Ley Procesal del Trabajo, las resoluciones contra las cuales se podría interponer el recurso eran en este caso las sentencias de primera instancia, los autos que se expidan en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se concede con la calidad de diferida, ¿no? Aquí también hay otro detalle, pues porque tenemos resoluciones judiciales que deben concederse con la calidad, con efecto suspensivo, y hay otras en las cuales se debe conceder con la calidad de diferida. Entonces, ¿cómo solucionamos estas dudas? Con el Código Procesal Civil, ¿no? En el Código Procesal Civil, para determinados supuestos de forma expresa, se establece pues cuando justamente se debe impugnar una resolución de esa naturaleza, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso el concesorio, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto del concesorio, ya sea con efecto suspensivo o con la calidad de diferido? Luego también decía que procede contra los autos que se expiden después de dictada la sentencia, en cuyo caso se concede sin efecto suspensivo, salvo que el juez decida concederla con efecto suspensivo en resolución debidamente fundamentada. Pero en la nueva Ley Procesal del Trabajo, por ejemplo, ya se omite toda una regulación sobre esta materia, porque prácticamente era como una
réplica, ¿no? Lo que señala en el Código Procesal Civil. Entonces, solamente se limita en este caso a señalar el trámite que debe seguir el recurso de apelación de sentencia, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los plazos. Los plazos y en este caso, sobre todo los plazos. La nueva ley procesal del trabajo, una vez que se emita la resolución de primera instancia, se tiene 5 días para poder, en este caso, impugnar a través de una apelación, ¿no?, contra esta sentencia, a efectos de pues, que en este caso la sala, una vez subida a la sala, ¿no?, pueda en este caso revisarse, ¿no? Pero esta revisión tiene también una competencia, ¿no? Justamente la competencia estará sustentada en qué. ¿En qué se puede sustentar esa competencia? ¿Se puede pronunciar sobre todo lo que se discutió en primera instancia? ¿No? Entonces, eso justamente va a depender de los agravios, ¿no?, que vamos a plantear en el recurso de apelación. ¿Y qué hacemos con los otros extremos, por ejemplo, que no han sido objeto de apelación? ¿No? ¿Qué regla ahí se aplica? Entonces, esta nueva ley procesal del trabajo también, como decía, omite esa regulación, porque justamente el Código Procesal Civil es la que regula todo ello, ¿no?, con la salvedad de algunas reglas procesales, por ejemplo, los plazos, ¿no?, que en este caso son 5 días. Las resoluciones que no son susceptibles de apelación, en este caso son pues la decisión del juez de actuar una prueba de oficio. Entonces, por ejemplo, las pruebas de oficio, ¿no?, son impugnables. Sin embargo, el Código Procesal Civil también no se aplicará supletoriamente cuando, por ejemplo, se solicita la actuación de ese medio probatorio de oficio, pero, por ejemplo, no tiene relación con la teoría del caso de ambas partes que han propuesto, ¿no?, que se está discutiendo. Entonces, ¿podría darse extralimitaciones? También podría darse esas circunstancias. Entonces, habrá que en ese caso, ¿no?, un recurso de apelación, por ejemplo, no podría proceder contra esa decisión, ¿no?, sino un tema de nulidad, un recurso de nulidad. Luego también la decisión de suspender la ejecución de la sentencia referida a un recurso de casación interpuesto por alguna de las partes. ¿Cómo así? Podría darse también la decisión, en este caso, de suspenderse la ejecución de la sentencia. En este caso estamos hablando de esta novedosa ejecución anticipada de la sentencia, cuando ésta haya sido pues objeto de un recurso extraordinario de casación, ¿no? Entonces, en estos supuestos, la nueva ley procesal del trabajo establece el inicio de una ejecución anticipada, ¿no? Cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, tenemos una regla especial, a diferencia de las otras, ¿no? El problema es cuando son de contenido de obligación de dar suma de dinero. En estos supuestos, la norma establece pues que se debe, en este caso, la parte que se ve agraviada, ¿no?, porque tal vez ha considerado, analizado que va a tener éxito en su recurso extraordinario de casación, y puede en ese caso solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia de vista, ¿no? Y para ello, pues, necesariamente tiene que cumplir justamente con los requisitos que se establece, ¿no? Esto es dar cumplimiento a lo que sea la sentencia que es objeto de casación, ¿no? Y si el juez decide, pues se ha convencido que en este caso, ¿no?, si hay un error judicial y es posible que se revoque la sentencia, ¿no?, entonces puede decidir por suspender, en este caso, la ejecución que se haya dado tramitado a través de un proceso incidental, ¿no? Entonces, lo que va a suceder ahí es pues que no se va a poder impugnar, ¿no? ¿Y por qué no se puede? Porque la propia norma lo establece. La propia norma establece que estas decisiones son inimpugnables.
Bien, entonces, contra esa sí no procede recurso de apelación. Luego de ello también tenemos la reposición, ¿no? Entendida pues como un medio horizontal de impugnación equivalente a, en cierto sentido, a la reconsideración, un procedimiento administrativo, y se plantea ante el mismo juez que expidió la resolución para que la cambie, enmiende o modifique, ¿no? Solo procede contra los decretos de trámite y no contra los autos, lo que ya veníamos señalando, ¿no? Entonces, reposición igual a decreto, ¿no? Por eso pueden darse varias circunstancias, como esto puede ser un trámite interno que va a dilatar el proceso, o puede, en este caso, tratarse de un decreto, por ejemplo, que contenga no la decisión de una resolución judicial, ¿no? Sino otra circunstancia, entonces también podrá en este caso reponerse ese decreto a través de una reposición. Entonces, estas reposiciones, por ejemplo, tienen un trámite especial y la decisión por la que se resuelve también estas tienen el carácter de ser impugnables, ¿no? Entonces, la nueva ley procesal del trabajo, ya te he dicho, una vez que el juez decida suspender la ejecución de la sentencia, ¿no? Su decisión es inimpugnable. 2. En el caso de la reposición, igualmente, ¿no? Lo que resuelve en este caso el juez, esa decisión es inimpugnable. Y en cuanto a la apelación, ¿no? Ya hemos dicho la apelación, sí, pues va a ir contra las sentencias, ¿no? Contra aquellas, es decir, contra aquellas resoluciones que ponen fin a una primera instancia. ¿Y cuáles son justamente los efectos de la apelación? Que uno de ellos podrá ser concedido con efecto suspensivo y la otra sin efecto suspensivo. También tenemos con la calidad de diferida, sin la calidad de diferida. Todos estos términos propios del Código Procesal Civil. Y la apelación, como ya habíamos dicho, haremos valer pues frente a las sentencias. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos pues frente a una resolución judicial en la cual ya sea el juez de primera instancia se ha generado convicción, el proceso ha concluido, ¿no? Se ha llevado, digamos, acá pues se ha pasado por la audiencia de conciliación, hemos concluido con la audiencia de juzgamiento, las partes han presentado sus alegatos, han ofrecido sus medios probatorios en las etapas pertinentes y se ha decidido dictar fecha para el fallo de la sentencia. Y otras que resuelven diferir el fallo de la sentencia juntamente con la sentencia, con la notificación de la sentencia. Entonces, nos notifican la sentencia y leemos, nos vamos a la parte resolutiva, ¿no? Lo que siempre se hace, y vemos lo primero, si hemos ganado o hemos perdido. Y entonces revisamos esa parte y pues si estamos en contra de esta resolución y no es favorable a la defensa, tendremos pues que en este caso a través de un recurso de apelación, ¿no? En este caso subir, en este caso que sea materia de revisión por un órgano superior, que en este caso será la sala laboral, ¿no? Entonces, la apelación justamente pues se va contra estas sentencias, ¿no? Cuando hay pues infinidades de errores. Nos cansaríamos en hablar horas y horas de vicios, ¿no? De la resolución judicial, temas de interpretación jurídica, de integración, de interpretación conforme a la Constitución. Hay otros que se quedan en el tema de la interpretación literal, si ese razonamiento no era correcto, o también temas, por ejemplo, procesales, ¿no? Que no se ha salvaguardado la defensa o el debido proceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ha sostenido una determinada teoría del caso, sin embargo, al momento de emitir la sentencia, no se tenía en consideración determinada afirmación, ¿no? El alegato, ¿no? O que, por ejemplo, determinado medio probatorio, por ejemplo, no ha sido adecuadamente valorado.
ha sido interpretada, percibida de otra manera al fin que había sido propuesto, ¿no? Entonces, pues tendremos infinidad de situaciones que puedan generarse con la emisión de una resolución judicial, sí, ¿no? En buena hora sea pues cuando la resolución, por ejemplo, haya sido emitida con todos estos requerimientos que exige, en este caso, la debida motivación de las resoluciones, ¿no? Que estas resoluciones judiciales se acerquen más a la verdad material, que sean justificables razonablemente, ¿no? Sobre el contenido, por ejemplo, de la garantía de la debida motivación de resoluciones judiciales, ¿no? ¿No? Que las premisas, en este caso que las conclusiones del juez que realizan, pues deriven de premisas válidas, ¿no? Porque a veces encontramos resoluciones judiciales en las cuales se dice A, B, pero no se ha, respecto de la premisa A, no se ha hecho una adecuada valoración y se ha concluido sin que se haga ese tipo de análisis adecuado, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la conclusión? Defectuosa, inválida, porque las premisas de las cuales ha partido el juez son, en este caso, no son correctas, ¿no? En otras palabras. Entonces, tendremos diversas situaciones por las cuales, pues, habrá que revisar nuestra apelación y ver, pues, que justamente, pues, el fallo de la sentencia estaba porque no se ha valorado adecuadamente un medio probatorio que habíamos ofrecido, ¿no? A nivel probatorio, a nivel de integración e interpretación del derecho, también habrá otra situación. O de que no se ha aplicado correctamente la norma, ¿no? Se estaba sustentándose, por ejemplo, el cumplimiento de pactos colectivos, pero no se ha analizado, por ejemplo, las cláusulas delimitadoras, ¿no? O los alcances. No se ha valorado adecuadamente, por ejemplo, una cláusula de un convenio colectivo en la cual se excluía y tal vez se ha resuelto a ser extensivo indebidamente, ¿no? Sin tener en consideración esa norma. Entonces, señores, habrá muchísimos diversos supuestos que se pueden generar dependiendo de cada caso en concreto. En buena hora sea que la resolución judicial, en este caso, pues emita una resolución justa, ¿no? En las cuales la parte accionante sobre todo esté de acuerdo, ¿no? Y que esta también no solamente bastará pues de que sea correcta, ¿no? Sino que también esté debidamente motivada, porque la omisión de la debida motivación de las resoluciones judiciales justamente va a generar pues que se anule esta sentencia, ¿no? Si es que se solicita de que se declare nula, ¿no? Por afectación, por ejemplo, al debido proceso, o derecho de defensa, contradicción, ¿no? Entonces, también se podrá dar ese tipo de situación. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la apelación? Tendremos, pues, como hemos dicho, con efecto suspensivo, ¿no? O también tendremos las que son sin efecto suspensivo. ¿Cómo es eso de con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo? Y en este grupo que está sin efecto suspensivo tenemos con la calidad de diferida, sin la calidad de diferida. Cuando hablamos de efectos de la apelación, ¿no? Esto va a ser en la forma como se va a conceder el recurso de apelación, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a conceder este recurso de apelación? Es que si le otorgamos con efecto suspensivo, esto es, de que se suspende el proceso hasta que exista el pronunciamiento o la revisión por parte del superior en grado. O también tendremos pues el efecto de conceder la apelación, por ejemplo, sin efecto suspensivo, ¿no? Que podría darse también esta circunstancia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, será sin efecto suspensivo. Es decir, tendremos pues efecto suspensivo cuando esta resolución no va a suspender la consecución del trámite del proceso. Entonces, podría darse con la calidad de diferida. Aquí, por ejemplo, también hay varios supuestos. ¿Cómo diferenciamos estas formas de conceder una apelación?
¿no? Por ejemplo, con las calidades diferidas siempre la norma procesal establece: frente a la impugnación de una determinada resolución judicial, se concederá con la calidad de diferida. Entonces ahí va a ser dependiendo de la norma procesal especial que se le va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, en el contencioso laboral, usualmente los autos de saneamiento, cuando son materia de impugnación, estas son otorgadas, concedidas, pero con la calidad de diferida, ¿no? ¿Para qué? Justamente porque la norma procesal establece de esa manera, ¿no? Para evitar pues que el proceso se estanque, ¿no? Y se quede paralizado hasta que tengamos un pronunciamiento de la sala, que la sala va a emitir su sentencia o auto de vista, y que este auto de vista luego va a seguir todo un trámite interno para que ordene la bajada de autos y luego después vuelva al despacho de origen y todo un problema, ¿no? Entonces, eso de la calidad diferida, justamente pues, ¿quién lo determina? La norma procesal que se está aplicándose, ¿no? Si hay una norma, por ejemplo, especial procesal laboral, habrá que revisar. Si es un contencioso laboral, habría que revisar en qué vía se ha ventilado, está ventilándose en la ordinaria, en lo urgente, y determinar, en este caso, identificar si el concesorio, como se está concediéndose la impugnación, es la correcta, ¿no? Porque podría darse también, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, podría tratarse de una resolución judicial, pero cuando no está referida al fondo del asunto, no resuelve el fondo del asunto, ¿no? En este caso, no mal se haría en concederse con efecto suspensivo. Cuando se trata pues, de actos procesales que no tienen incidencia con el fondo del asunto, ahí en esos supuestos sí, es una situación distinta, ¿no? Se tendrá que otorgar, pues, con la calidad de diferida, ¿no? Y si la norma no precisa, sin efecto suspensivo. Pero si está relacionado, por ejemplo, el fondo del asunto o de lo que se está ejecutando, por ejemplo, etapa de ejecución, sí, pues habrá que otorgarla con efecto suspensivo, por ejemplo, cuando se va a tener que pagar determinado monto, no hay una obligación. Entonces, esto de los efectos, sobre todo los que son sin efecto suspensivo, ¿no? Porque la regla es con efecto suspensivo usualmente para las resoluciones que ponen fin al proceso, ¿no? Pero las que son, por ejemplo, sin efecto suspensivo, estas va a determinar la propia norma. Esas son las que establecen las reglas y se va a conceder con la calidad de diferida. Y en los otros supuestos se concede con efecto, sin efecto suspensivo. Luego después hemos hablado pues de que a través de nuestro recurso de apelación tendremos la finalidad de ejercer nuestro derecho a la pluralidad de instancias y que un órgano superior en grado pueda revisar justamente pues esta resolución que adolece de vicios, ¿no? O de que, por ejemplo, no ha aplicado una norma que era pertinente al caso. O que si bien es cierto, ha aplicado, invocado la norma, puede darse, por ejemplo, en una interpretación que no era la correcta, no era el sentido de la norma, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, pues tendremos que formular nuestro recurso de apelación. Y la pregunta que les hacía justo, ¿no? ¿Es la apelación dará motivo a que se pueda revisar nuevamente todo el proceso? ¿Eso de qué va a depender? Va a depender justamente de este principio que está en la parte inferior de la diapositiva. El principio tantum devolutum quantum appellatum, ¿no? Entonces, este principio, por ejemplo, es regla base. Regla base, señores, ¿no? Entonces, lo que justamente se apela va a ser objeto de revisión, en otras palabras, por la sala. Y lo que no se apela, ya, pues, ¿no? Se quedará en la situación de consentido. Y otros principios que también rigen la apelación es el principio no reformatio imperius, que consiste justamente en prohibir al tribunal, ¿no? Es decir, al adquén, empeorar la situación del recurrente, ¿no? En los casos que no haya mediada impugnación de su contraparte. En esos casos, por ejemplo, también igual, ¿no?
pero la regla es, ojo, que la parte contraria no haya ejercido su derecho de impugnación. Solamente en el supuesto. Si la otra parte también ha ejercido su derecho de impugnación, ya esta regla queda de lado. El principio de non reformatio impedius, ¿no? Y lo que también tal vez algunos se han preguntado, ¿no? ¿Y cómo es que a través de un recurso de apelación no puede, en este caso, la sala, ¿no? El órgano superior en grado puede declarar la nulidad de todo el proceso? Hay algunas incluso declaran, ¿no? La nulidad del proceso hasta la nueva calificación de la demanda. ¿No? Entonces, como decíamos, uno de los principios es que este recurso de apelación contiene también intrínsecamente el de nulidad, ¿no? Entonces, sí, al margen de que, por ejemplo, tengamos pues agravios que sustenten nuestro recurso de apelación, pero si ahí también agregamos algunos vicios que afectan el debido proceso y que generan, en este caso, la nulidad de pleno derecho, también, ¿no? A través de un recurso de apelación se puede fundamentar ello. Y si la sala ampara justamente esos los agravios, se caerá el proceso, ¿no? La nulidad de todos los actuados va a depender de cuán grave va a ser, en este caso, la trascendencia también de la nulidad, es otro tema. Entonces, estos son los principios pues, que rigen la apelación. Hay que tener en consideración también ello. Y sobre esta, por ejemplo, sobre el principio de la non reformatio impedius, el Pleno Jurisdiccional Laboral Superior, por ejemplo, de 1998, se había pronunciado sobre este principio, ¿no? Que ha dicho que la reforma en peor, por ejemplo, solamente es procedente, o sea, solamente va a proceder cuando la resolución recurrida o por revisar ha ignorado los derechos mínimos del trabajador. No, en este caso, derechos irrenunciables, indisponibles por el trabajador, procediendo la integración. En los demás casos en los que no están de por medio los derechos mínimos del trabajador, la reforma en peor sería improcedente, tal como lo establece el 370 del Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué es lo que dice este pleno, no? Este pleno pues está referido a de que no funciona, no se aplicará esta regla cuando se trata de derechos indisponibles. Por ejemplo, ¿no? El mínimo legal. Por ejemplo, si se está afectando, pues hay un error en el establecimiento de mínimos legales del trabajador, no se aplicaría esta regla, ¿no? Por eso que dice, la nueva ley procesal de trabajo tiene ciertas flexibilidades, unos ciertos fundamentos que justamente le dan esa esencia, ¿no? De ser una nueva ley procesal del trabajo, o propiamente la ley procesal del trabajo, ¿no? Que se fundamente en principios distintos a los que regula el Código Procesal Civil, que usualmente regula situaciones privadas. ¿No? Entonces, en este caso, pues el principio reformatium impedius declinará frente a este tipo de circunstancias, ¿no? Cuando hay afectación a los derechos indisponibles del trabajador. Entonces, ¿cuáles son esas resoluciones apelables, ¿no? Tendremos pues las sentencias de primera instancia, los autos que pongan en este caso fin a la instancia, los autos que en este caso que se expiden en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se otorgan con la calidad de diferida, ¿no? Hay que tener en consideración, porque no se puede suspender el proceso, ¿no? Por eso se otorga con la calidad de diferida, ¿no? Es decir, que será en materia de pronunciamiento ya juntamente con la sentencia. ¿Qué otras resoluciones pueden ser apelables? Los autos que se expidan después de dictada la sentencia, en cuyo caso se conceden sin efecto suspensivo, salvo que el juez decida concederla con efecto suspensivo en resolución debidamente fundamentada. ¿No? En estos casos, por ejemplo, podrían darse en los supuestos cuando se haya
estimado, por ejemplo, una excepción de caducidad, ¿no? Entonces, en estos supuestos, si se advierte que efectivamente pues, la relación jurídica no es válida, el juez podría, en este caso, estimar y otorgar, en este caso, la apelación con efecto suspensivo, ¿no? Las resoluciones inimpugnables, ¿no? Lo que habíamos dicho, una resolución que no puede ser objeto de impugnación, es justamente la decisión del juez de actuar prueba de oficio, ¿no? Entonces, estas pruebas de oficio también tendrán un límite, ¿no? Y justamente los límites están establecidos en el Código Procesal Civil, pero bajo la misma regla que se aplica en el tema de la reformatium impeius, ¿no? Para estos casos igualmente, ¿no? Si igual se dan las circunstancias en las cuales hay afectación de mínimos, derechos indisponibles del trabajador mínimos, en esos casos sí, pues estos límites no podrían operar, ¿no? Pero si se trata de otras discusiones de derechos, sí muy bien podría en este caso observarse esa resolución de la prueba de oficio. ¿No? Va a depender de la defensa técnica de las partes procesales en un proceso. Y lo otro, también una resolución inimpugnable, es la decisión del juez de suspender la ejecución de la sentencia referida a un recurso de casación interpuesto. Es decir, ¿no? Como hemos dicho, la nueva ley procesal del trabajo pues te establece, ¿no? Que podemos en este caso ejecutar la sentencia, ¿no? Si es que se ha interpuesto el recurso extraordinario de casación, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, el que solicita, y que para ello pues se tendrá que generar un incidente, ¿no? Dará inicio al trámite de la ejecución de esta sentencia de vista, pero la parte contraria pues puede solicitar que se suspenda, ¿no? Se suspenda hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema. Y cuando, en este caso, cuando una de las partes solicita esta suspensión, ¿no? De lo que se va a ejecutar, la decisión del juzgador, en este caso, va a tener esa calidad de inimpugnable. Entonces, no se puede impugnar eso, ¿no? ¿Quién lo dice? La norma. La norma procesal lo señala de forma expresa en ese sentido. Su decisión del juez es inimpugnable, ¿no? O sea, se le otorga en esos casos una cierta discrecionalidad al juez para poder, en este caso, resolver ese tipo de circunstancias. Entonces va a estar en las manos, en la decisión del juez, si es que decida suspender la ejecución de esa sentencia. Y ahora, ¿cuáles son estos requisitos de procedencia, no? Como les decía, esta nueva ley procesal del trabajo no te establece los requisitos, porque también pues en sus disposiciones complementarias dispone una remisión al Código Procesal Civil, ¿no? Y en ese caso pues tendremos que fundamentarlo de acuerdo a los requisitos que establece en este caso el 366 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces habremos que cumplir con estos requisitos a cabalidad a efectos de que podamos tener éxito en un recurso de, en este caso, impugnación. Y entonces, y otro de los requisitos también para la procedencia, porque si no cumplimos con estos requisitos, nos pueden declarar la improcedencia, ¿no? Y frente a una improcedencia del concesorio de la apelación, que se podría plantear un recurso de queja, pero todo va a depender justamente de ello, ¿no? De que nosotros tengamos pues la labor de fundamentar el recurso, ¿no? Entonces hay que precisar correctamente el error de hecho o el error de derecho en el cual el juzgador ha incurrido, ¿no? Y obviamente el sustento de la pretensión impugnatoria.
Y el plazo también es otro detalle que hay que tener en consideración, ¿no? Que usualmente para la apelación de sentencias la norma establece que tenemos 5 días. 5 días tendremos pues tiempo para poder formular, en este caso elaborar nuestro recurso de apelación a efectos de poder superar este requisito de procedencia, ¿no? Porque si nos excedemos de ese caso, ya de plano será improcedente nuestro recurso de apelación. Y con ello, consentido el proceso, consentida la resolución judicial y luego posteriormente a ejecución, ¿no? Entonces, para las personas que no están de acuerdo con la resolución del juez, hay que tener mucho cuidado con los plazos. Y el plazo, como decíamos, la sentencia, una vez que se notifica, ¿no? Tenemos pues 5 días, ¿no? En este caso, para poder plantear nuestro recurso de apelación, ¿no? Pero esta norma, por ejemplo, está regulada en la regla general que se aplica a la nueva ley procesal del trabajo. Ahora con el tema de la virtualidad, esta regla ha tenido una modificación por la práctica que se da, ¿no? Incluso la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ya ha dispuesto otras reglas, ¿no? De la notificación electrónica, previa aceptación de las partes, claro está, ¿no? Entonces, anteriormente se notificaba en estrado, ¿no? Y las partes tenían pues 5 días para poder apelar, ¿no? Y las que se contaban desde el día siguiente de la notificación en estrado. Luego después de esto también hay que tener en consideración pues de no solamente tener en cuenta en este caso los plazos, ¿no? Para poder interponer nuestro recurso de apelación, los agravios que habíamos dicho, los fundamentos, precisar los errores de hecho y de derecho, a efectos de que esta pueda ser materia de revisión por la sala, ¿no? Y el tema de la competencia también, ¿no? Que la sala en este caso tendrá competencia respecto de los agravios que se están fundamentándose en el recurso de apelación. Entonces, una vez que ya nos notifican la sentencia, tendremos los plazos para interponerla y esta que a efectos de que pueda ser elevada al superior jerárquico y en la vista de la causa podrá en este caso participarse, informarse, ¿no? Para esclarecer en este caso los agravios, exponer sobre todo los agravios que van a fundamentar nuestro recurso de apelación, ¿no? Entonces, bien amigos, con este tema doy por concluido esta sesión, que es la sesión ya final última de nuestro diplomado en Derecho del Trabajo, y les invito a los participantes a que puedan hacer alguna pregunta. Si tenemos Sí, alguna doctora. pregunta. Sí, doctora. Buenas noches. Adelante. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. A ver, primero la doctora, por favor. Ya, Ruth Rodríguez, doctora. Quisiera hacerle 2 preguntas, doctora. A ver. Me quedó una duda. En el recurso de apelación, ¿se puede presentar un medio probatorio extemporáneo? Y si fuese así, ¿cuál sería la forma de presentarlo de tal manera que se pueda admitir ya sea como medio extemporáneo o como prueba de oficio? La segunda pregunta sería, ¿qué medios impugnatorios se pueden presentar frente a las medidas cautelares? Gracias, doctora. Ya. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta para medirnos los tiempos? Entonces, tenemos una participación de la doctora. ¿Sí? Doctora. Doctor Percy, adelante, sí. Doctora, en los medios secundatorios también podría ser considerado una cuestión previa, por ejemplo,
Por ejemplo, una audiencia de juzgamiento, en la parte puede presentar como cuestión previa una denuncia civil. ¿Y cómo se ve la cuestión previa que presentan? ¿Sería un acto procesal o un impugnatorios? Ya, perfecto. Una denuncia civil, ¿no? Claro, como cuestión previa. Ya, una denuncia civil. Ya, tenemos dos participantes y entonces con ello cerramos la ronda de preguntas. Respecto a la doctora Ruth que nos ha hecho la pregunta de si podemos, en este caso a través de un recurso de apelación, incorporar medios probatorios extemporáneos. La norma del Código Procesal Civil sí te permite ofrecer medios probatorios, que ya en segundo grado vía apelación, ¿no? Y el trámite de esta pues será que se corra traslado a la parte contraria para que también ellos puedan ejercer su derecho, ¿no? Es decir, o sea, tendremos que observar los presupuestos procesales que se establece para el ofrecimiento de un medio probatorio en segunda instancia, ¿no? Es decir, que habrían sido conocidos u obtenidos con posterioridad, y lo segundo, que tengan relación directa con la litis de la pretensión, ¿no? Lo que se está buscando, o sea, lo que la tutela, el justiciable, la tutela que está persiguiendo. Entonces, si se cumple con esos presupuestos, se admitirá esos medios probatorios, ¿no? Pero hay que ceñirnos a lo que establece el Código Procesal Civil. Ahora, la prueba de oficio puede darse que a criterio de la sala, por ejemplo, del señor ponente, ¿no? Que le ha tocado evaluar el expediente, ¿no? Puede ser que para él resulta relevante un determinado medio probatorio, ¿no? Y que este determinado medio probatorio ya hayan sido actuados y valorados, pero existe una incertidumbre, ¿no? Entonces, si existe esa incertidumbre, no está claro y preciso, ¿no? Entonces podrá solicitarse esa actuación de medio probatorio de oficio, ¿no? Que lo puede hacer la sala, o como también, sin perjuicio de ello, en el ofrecimiento de nuestros medios probatorios en apelación, podríamos solicitar también, fundamentar, de que se tenga en consideración la actuación de medio probatorio de oficio, ¿no? Pero como digo, en el tema del oficio ya va a quedar a discrecionalidad de la sala, que por ejemplo, si considera pues de que ese medio probatorio es trascendental para la resolución de la litis, actuará medio probatorio. Y las salas hemos advertido de que en determinados casos, usualmente cuando están referidos al punto central del debate y tienen relación directa con lo que se está discutiendo en la litis, y cuando hay incertidumbre de lo que ya se ha actuado, en esos supuestos actúan medios probatorios de oficio. Por ejemplo, tampoco no se puede permitir la actuación de medio probatorio de oficio sobre una afirmación que no ha sido materia de contradicción en la primera instancia, ¿no? Eso. Luego después nos han hecho la pregunta de que si en este caso podríamos ofrecer una denuncia civil, ¿no? La denuncia civil no podría calificarse como, en este caso, como cuestión probatoria, ¿no? Sino que será una defensa de forma. Dentro de las defensas de forma, pues están, en este caso, ¿cuáles? Tenemos las excepciones, las defensas previas, las defensas previas tenemos con la denuncia civil, ¿no? Y entre otras, pero no como, propiamente como una cuestión probatoria, ¿no? Cuestión probatoria está la oposición y luego la tacha, ¿no? De esos dos. Bien, amigos, con ello doy por concluido nuestra sesión, nuestro diplomado. Muchísimas gracias por las intervenciones, por sus preguntas, por su asistencia. Yo me despido con cada uno de ustedes y será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Bueno, estimados doctores, como todo tiene su final, hoy daremos por culminada la sesión el diplomado especializado en Derecho Laboral y Procesal Laboral.
Agradecemos la participación de la doctora Liz Mendoza Mesa y a cada uno de ustedes por su participación, dedicación y profesionalismo en este diploma especializado. Muchas gracias por su confianza y damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias, doctores. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.